Buen día, mi nombre es Silver Chuleta Miriam Saraí. Actualmente estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, en la cual se me imparte una materia llamada Estadística Inferencial 2, que es impartida por el ingeniero Juan Morales. Vamos a hablar sobre el tema de la correlación y regresión. 10.2 Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Las propiedades del coeficiente de la correlación lineal R tenemos 5, que es el valor de R que está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y cuando intercambien todos los valores. Entre X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal cuando ésta no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos errores de las correlaciones, en las cuales podemos mencionar 3, que un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a resolver un ejemplo y un ejercicio en los cuales el ejemplo 1 nos dice que se presentan las medidas de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stedlib y Brace Size Had 6 and Intelligence Quality in Managed Twins de Tramo Ital Neurology, volumen 50, número 5. Hay dos preguntas en las cuales la primera nos dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Parece que las personas con... la pregunta número 2 dice: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí en la siguiente tablita nos menciona los tamaños 10 datos en los cuales nos menciona el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Ahora nos vamos a lo que es MinTab para resolverlo en el programa Minitab. Ya plasmé lo que son los datos. Aquí tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Son los mismos datos. Daré lectura a los datos que vienen en la presentación. Tenemos como tamaño del cerebro en centímetros cúbicos a 965, 1029, 1030, 1285, 1049, 1077, 1037, 1068, 1176, 1105. Y como coeficiente intelectual tenemos 90, 85, 86, 102, 103, 97, 124, 125, 102 y 114. Estos datos, como lo comenté anteriormente, ya los tengo plasmados en un programa de Minitab. Son 10 datos y aquí están los 10 datos. Ok, ahora para resolver nos vamos a lo que son las gráficas. Estadística básica. Y aquí mismo, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues la correlación. Seleccionamos la correlación en esta tabla o en esta gráfica que nos van a mencionar, que nos va a aparecer. No es necesario tener un orden en el cual seleccione mis variables. Puedo seleccionar el tamaño del cerebro y lo que es el coeficiente intelectual. El método por lo cual lo vamos a resolver va a ser por la correlación de Pearson. Debemos tener seleccionado que es el valor de P y
recordemos que la correlación está entre menos 1 y 1 pasando por el 0. No hay correlación si el valor es más cercano a 0. Entonces aquí solamente le damos a aceptar y nos arroja la correlación de Pearson, que es de 0.179 y el valor de P es de 0.620, 0.62. Ok, ahora nos vamos a la gráfica y nos vamos a gráfica de dispersión, en la cual nos dice, nos menciona algunos tipos de gráficas, que son la simple, con grupos, con regresión y grupos, con líneas de conexión, con conexión y grupos. Aquí la que vamos a seleccionar es la con regresión. Damos a aceptar y aquí nos menciona lo que son las variables X y la variable Y. En la variable Y vamos a poner el coeficiente intelectual y en la variable X el tamaño del cerebro. Ok. Aquí aceptamos y nos va a arrojar la gráfica, en la cual la gráfica de expresión de coeficientes versus tamaño del cerebro. Coeficiente intelectual, aquí vienen los datos y aquí están dispersos los coeficientes y el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual del lado izquierdo. Pues aquí la gráfica ya está representada como lo vimos, recordando que la correlación, que los datos que nos dieron es casi 0.179. Por eso es que tiene esta inclinación, ¿no? Ok, minimizamos y ahora vamos al asistente, en la cual vamos a ver en regresión. Nos dice elige un análisis de regresión, en el cual vamos a utilizar la regresión simple, en la cual en la columna Y va el coeficiente intelectual, en la X el tamaño del cerebro. Los datos que se registran en la hoja del trabajo en orden cronológico. Tipos de modelos, Minita puede seleccionar más. Aquí el del nivel de significancia es de 0.5. Minita puede seleccionar el ajuste o usted puede elegir un modelo. Ok. Aquí seleccionamos el lineal y el nivel de significancia lo podemos modificar, pero así se queda, 0.05. Aceptamos y nos va a arrojar varias gráficas, en las cuales aquí nos viene lo que es la correlación entre Y y X, que nos da 0.18. Aquí nos damos cuenta que es menos 1 el negativo perfecto y el positivo perfecto es 1 y sin correlación es 0. Nos marca 0.18. Dice, la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor a 0.05. Dice, la regresión para el coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Informe del resumen. La gráfica lineal ajustada a un modelo lineal. Y es igual a 71.83 más 0.02862x. Aquí más o menos nos viene es la misma gráfica que nos marca la gráfica lineal anteriormente ya mencionada. Dice, en comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y 71.83 más 0.02862x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para
predecir coeficiente intelectual para un valor y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, o hallar la configuración de tamaño del cerebro centímetros cúbicos que responda a un valor o rango de valores deseados para coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Aquí dice que Y es el coeficiente intelectual y X es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, como lo acomodé en los datos anteriores. ¿Existe una relación entre X y Y? Dice que no, ya que P tiene un valor de 0.62. La relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor de 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo es bajo, es de 3.21%. El modelo de regresión puede explicar que el 3.21% de variación el coeficiente intelectual. Y esta es la primera gráfica. Y aquí nos marca la regresión del coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en forma de selección de modelo. Gráfica lineal ajustada para modelo lineal. Aquí vienen los datos ya antes mencionados. Aquí. Todas las gráficas son lineales, ¿no? Nos vienen ahí en como la primera gráfica que yo mencioné. Aquí los residuos versus valores ajustados. Aquí la gráfica de predicción, en la cual aquí nos vienen los datos. Y dice que la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción de un 95%. Y aquí vienen algunos datos, algunos informes que nos dicen, ¿no? Viene el tamaño de muestra, que fue de 10. Viene si los datos son comunes o no comunes. Debido a que usted tiene menos de 15 datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Porque son muestras pequeñas y la exactitud de P es sensible y puede tener residuos no normales. Dice que usted puede evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo a sus metas y que observe las gráficas anteriormente vistas. Okay, este es del ejercicio 1, del ejemplo 1. Vamos a resolver el ejercicio número 1, en el cual nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global, La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Esto según del Earth Policy Institute. Viene la siguiente pregunta. Pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí ya tengo plasmados los datos en Minitab. Vamos a dar lectura a lo que son los datos. De dióxido de carbono tenemos 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369, contemplando que estos son 10 datos. Y la temperatura en grados centígrados es de 13.9, 14, 13.9, 14.1, 14, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4 grados centígrados. Aquí, como mencioné, ya tengo los datos registrados, así que vamos a ir a estadísticas básicas. Lo que buscamos es la correlación. Aquí no importa la manera en la que yo seleccione las variables, la vamos a hacer lo vamos a solucionar por el método de correlación de Pearson. Deben de presentar los valores de P, ya que es importante. Dice que la correlación de dióxido de carbono por parte por millón a temperatura de grados centígrados. En las correlaciones tenemos la correlación de Pearson, que es de 0.892 y el valor de P es de 0.001.
Vamos a gráficas, perdón. Gráfica de dispersión, en la cual vamos a seleccionar la gráfica con regresión. Aceptamos y aquí seleccionamos lo que es la temperatura y el CO2 parte por millón. Aceptamos y aquí nos dice la siguiente información: que la gráfica de dispersión por temperatura en grados centígrados versus el dióxido de carbono por parte por millón, nos dice que en la parte izquierda viene la temperatura en grados centígrados y en la parte inferior viene el CO2 por millón. Aquí viene la gráfica lineal, en la cual nos menciona lo que son la temperatura y el CO2 por parte por millón. Vamos al asistente, en el cual vamos a seleccionar regresión. Como tenemos una variable, seleccionamos la variable simple. Aquí seleccionamos la temperatura y el parte por millón. Lineal, el nivel de significancia es de 0.05. Aceptamos. Nos arroja las siguientes tablas, en las cuales nos dice que aquí nos viene la gráfica lineal, como se mostró anteriormente. En comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es de Y 10.48 más 0.01092X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperaturas en grados centígrados para un valor de dióxido de carbono por parte por millón, o hallar la configuración de CO2 parte por millón que corresponda a un valor de rango de valores deseados para la temperatura en grados centígrados. Y una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. La correlación entre X y Y nos dice que el dato que nos arrojó es positivo perfecto, que es de 0.89. Dice, la correlación positiva de R es de 0.89, indica que cuando CO2 parte por millón aumenta a temperatura a grados centígrados, que también tiende a aumentar. El porcentaje de variación explicado por el modelo, la regresión puede explicar que el 79.56% es un valor elevado de la variación en temperatura. ¿Existe una relación entre X y Y? Sí existe, ya que el valor de P es menor a 0.001. La relación en temperatura en grados centígrados y CO2 por parte por millón es estadísticamente significativa. Aquí está la gráfica lineal ajustada, en la cual nos marca los datos que ya anteriormente expliqué. Y aquí viene la temperatura en grados centígrados y el CO2 por parte por millón. Aquí vienen los residuos. Y aquí viene la gráfica de predicción, en la cual la línea roja nos muestra el valor pronosticado de Y y cualquier valor de X. Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuas azules muestran que el intervalo de predicción es de 95%. Aquí nos marca alguna tarjeta de informes en los cuales nos dice el tamaño de la muestra, los puntos, que si son pocos datos es más común que pueda tener un resultado, una fuerte influencia sobre los resultados. Debido a que usted tiene menores de 15 datos, debe tener cuidado con la interpretación de P y debe evaluar los ajustes de los datos para cumplir con las metas. Okay. Ahora vamos a hablar sobre la regresión, en la cual nos dice que tenemos unas definiciones que dice que a partir del conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que lo representamos con la siguiente fórmula. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable independiente.
Un diagrama de dispersión, un valor atípico, es uno de los puntos que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de los datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral, observando que el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, recibido es igual a Y observada, menos Y predicha, que es igual a Y menos Y. La recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los variables X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos y una gráfica de dos puntos X, Y menos Y predicha. En el ejemplo número 1 dice que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Debemos determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, en el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ahora abrimos el programa Minitab. Minitab. Aquí tienen los datos, aquí vienen los 40 datos de las edades de los hombres y el tamaño de cintura de esas 40 personas. Entonces aquí nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a la correlación. Aquí las variables no importan en la manera en que las seleccionemos. El método va a ser por la correlación de Pearson y el valor tenemos que representar el valor de P. Aceptamos y nos arroja los siguientes datos, que en la correlación de Pearson tenemos de 0.845 y el valor de P de 0. Nos vamos a gráfica de dispersión. Ay, perdón, aquí no es. Es en estadísticas, en regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a seleccionar el tamaño de la cintura y la edad de los hombres. Aquí vamos a seleccionar que necesitamos las 4 gráficas representadas en un solo recuadro. Aceptamos. Y aquí en opciones ya nos viene por default el nivel de confianza, que es de 95%. Aceptamos. Y aquí le damos a aceptar. Ok, aquí nos arrojó los datos, que son las gráficas de los residuos para tamaños de cintura en centímetros para hombre. La gráfica de probabilidad, aquí nos viene el residuo y el porcentaje. La gráfica de probabilidad normal. El histograma viene la frecuencia y el residuo. En ajustes gráfica de probabilidad normal versus ajustes, que vienen residuos y el valor ajustado. Y el histograma versus orden, que viene el residuo por la parte izquierda y viene en la parte inferior el orden de observación. Y aquí viene la gráfica de lineal ajustada, en la cual nos dice que tenemos R quad de 71.4% y R quad ajustado es de 70.7%. El tamaño de la cintura de los hombres viene identificada en el lado izquierdo y la edad de los hombres viene en la parte inferior. También aquí nos arroja más información, en la cual nos dice que la ecuación de regresión es el tamaño de la cintura de los hombres es de 59.64 más 0.6259, que es la edad de hombre. Nos pide también el ejercicio que lo resolvamos conforme en una predicción, en la cual vamos a hacer la siguiente
ejercicio, en el cual nos dice que nos salió que 59.64 más punto 6259 por 20, que es la edad que nos dice de los hombres. Aquí nos da un resultado de 72.158. Ahora vamos a hacer lo mismo con la edad desde 40 y 60, que sería aquí son 40 y aquí 60, que son las edades mencionadas en el ejercicio. Aquí en 59.64 más 0.6259 por 40 me da un resultado de 84.676. Y en el 59.64 más 0.6259 por 60 me da un resultado de 94.194. Esta es la predicción. Entonces ahora regresamos al programa y nos dice también el resumen del modelo, en el cual ya nos vienen las gráficas, ya di lectura a estos datos, el análisis de la varianza que nos muestra la regresión y el valor de P, entre otros valores más. La línea ajustada es el tamaño y cintura de los hombres versus la edad. La gráfica de residuos para tamaño y cintura en hombres. Regresamos a la presentación. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1, que dice que se representarán las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Debemos determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y hacer una predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer de la edad de 18, 36 y 54 años. Regresamos al programa Minitab. Aquí ya tengo plasmados los datos, que son la edad de las mujeres y el tamaño de su cintura en centímetros. Son 40, nada más para que verifiquemos que son 40 datos. Aquí nos marca 40 datos. Ok, entonces vamos a estadísticas básicas para ver la correlación. Aquí no importa la manera en que seleccionemos las variables, vamos a utilizar el método de Pearson. Vamos a presentar los valores de P, le damos a aceptar, en el cual nos arroja una correlación de Pearson de 0.868 y un valor de P de 0. Ahora nos vamos a estadísticas, estadística en regresión, en gráfica lineal ajustada, en el cual nos dice que en la respuesta Y va en centímetros de la cintura, y en el predictor de X va la edad de las mujeres. El tipo de modelo de regresión es cuadrada. Vamos a revisar las gráficas, en el cual vamos a seleccionar 4 gráficas en un solo recuadro. Aceptamos, vemos las opciones, en el cual nos dice que tenemos un 95.0 nivel de significancia. Está bien, aceptamos y damos a aceptar, en el cual nos va a arrojar las gráficas de las cuatro gráficas seleccionadas, en el cual nos dice que de los residuos, en el cual nos dice que la gráfica de probabilidad normal nos menciona el porcentaje y el residuo, y versus ajustes, que es el residuo versus el residuo en la parte izquierda, y en la parte inferior el valor ajustado. Tenemos lo que es en el histograma la frecuencia y el residuo, y versus el orden, que es el residuo, y el orden de observación, que viene en la parte inferior. En la gráfica de línea ajustada nos marca lo que son la cintura en centímetros de mujeres, que es
54.12 más 0.8095, que es la edad de las mujeres. Pues aquí nos marca que ese es de 5.884.189, perdón, y la R quad de 75.3 y el R quad ajustado de 74.7. Minimizamos las gráficas, en el cual aquí nos viene el resumen de modelo, que son los datos que acabo de dar lectura. El análisis de la varianza, que nos dice que la regresión, el valor de P, que es de 0, la regresión, la línea ajustada en cintura de mujeres versus edad de mujeres, la gráfica de residuos para cintura en mujeres y en centímetros de mujeres. Ok, regresando a la presentación, nos dice que tenemos que dar una predicción, en la cual vamos a realizarla mediante una fórmula, que es la que nos dio el Minitab, en el cual nos dice que nos dice que 54.12 más 0.8095 por la edad de las personas, que en este caso están siendo medidas, que son las edades de 18, 36 y 54 años. Es la edad. Ahora vamos a resolverlo. Vamos a ponerlo a este lado. Nos dice que 54.12 más 0.8095 por, en este caso sería 18, es igual. Y haremos lo mismo con las siguientes edades. Aquí es 36 y aquí 54. Aquí nos da un resultado de 68.691 y aquí resolviéndolo es 54.12 más 0.8095 por 36 nos da un total de 83.262. Y en el siguiente nos dice que tenemos 54.12 más 0.8095 por 54, nos da un resultado de 94.833. Pues ya tenemos la predicción y ahora vamos a pasar con lo que es el siguiente tema, que son la variación e intervalos de predicción. Definiciones. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral muestral X y Y, que Y prestada, que es la media muestral, es el valor predicho de Y obteniendo por medios de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y prestada. La desviación total de X, Y es la distancia vertical Y menos Y prestada. Es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y prestada. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y prestada, que es la distancia entre los valores predichos de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y prestada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha,
que es la distancia vertical entre los puntos X y Y, que es la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha se conoce como residuo. Aquí tenemos las desviaciones, que Y menos Y prestada es la desviación total, que es igual a la Y predicha menos Y prestada, que es la desviación explicada, más la desviación sin explicar, que es la Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo resuelto que dice que imagina una muestra de datos pareados de X y Y que incluye los valores específicos de 5 y 19. Supongo que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre Y y X y Y. Ecuación de la recta de regresión es de Y predicha igual a 3 más 2X. Y la media de los valores de Y está dada por Y prestada es igual a 9. Uno de los pares de los datos muestrales es XY. Es X igual a 5Y y Y igual a 19. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X5 es la ecuación de regresión de Y predicha, es igual a 3 más 2X, que produce Y predicha es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión. Y predicha es igual a 3 más 2X para obtener Y predicha es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor escrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestrado observado de Y en relación es 19. La discrepancia entre Y predicha y 13 y Y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se la denomina desviación sin explicación o residuo. Aquí está la imagen en la cual nos explica todo lo que acabamos de decir. Aquí X5, 19 y la desviación sin explicación es Y menos Y predicha. Siguientes definiciones. La variación total se expresa como la suma de los cuadros de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicada, y la variación sin explicar es la suma de cuadros de los valores de desviación sin explicar. Aquí viene la variación total, la variación explicada y la variación sin explicar, que la variación total es la sumatoria de Y menos Y predicha al cuadrado, que la Y explicada es la sumatoria de Y predicha menos Y prestada al cuadrado, más la sumatoria de Y menos Y predicha al cuadrado. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la producción de la variación total en Y, que puede expresarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de Y que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación de Y que expresa por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado, que es igual a la variación explicada entre variación total. En un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo es un parámetro que suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión en los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de la medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación
denotado como SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. En el ejemplo 1 nos dice que se realizó un estudio en donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumos de combustibles en carretera en millas sobre galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para aumentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí nos vamos al programa Minitab, en el cual ya tenemos plasmados los datos en donde viene la marca, el modelo, el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado de pies, el cilindro, el desplazamiento, capacidad de volumen, la ciudad de millas sobre galón, la carretera de millas por galón, el gas invernadero en toneladas de dióxido de carbono. Aquí vienen todos los datos y vienen los, déjenles cuento cuántos, los 32 automóviles a los cuales se les hicieron se les solicitaron estos datos, ¿no? Okay. Ahora aquí vamos a estadística, regresión, ajustar el modelo, aquí peso en libras, modelo, aquí no movemos nada, gráficas 4, y sería todo. Aceptamos y aquí nos va a arrojar las gráficas y aquí algunos datos. En las gráficas de residuos para carretera millas por galón nos dice que la gráfica de probabilidad normal nos marca el porcentaje y el residuo versus ajustes, que es el residuo en la parte izquierda y el valor ajustado en la parte inferior. El histograma marca la frecuencia y el residuo y versus el orden, que es el residuo y el orden de observación. Aquí en los datos mencionados, aquí nos dice que el análisis de varianza nos marca una regresión, nos marca la regresión, el peso de libras, los errores, la falta de ajuste, el error puro y el total. Tenemos el valor P, el valor F y el resumen de modelo, que es de S de 2.19, el R-Quad de 62.02%, el ajustado es de 63.86% y el predeterminado es de 60.96%. En el coeficiente tenemos la constante, que es de 50.50 con un valor de P de 0 y el peso en libras de menos 0.005869 con un valor de P de 0. Aquí la ecuación de regresión es de 50.50 menos 0.005869 peso en libras. El ajuste y diagnóstico para observaciones poco comunes, son 24, que por carreteras millas por galón son 37.00, los ajustes de 28.52, el residuo de 8.476 y el residuo es de 3.93. Ok, ahora y aquí nos vamos a estadística, regresión de nuevo,
y vamos a predecir. Ok, aquí dice por galón. Aquí le vamos a poner el dato que nos arroja más elevado, aquí que nos marca. Ay. Aquí si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí vamos a poner 4.000 y opciones. Aquí tenemos el nivel de confianza 95 como lo marca el ejercicio. Aceptamos. En la predicción de carretera millas por galón, la configuración es de variables pesos por libras, valor de configuración es de 4.000 y la predicción dice que el ajuste es de 27.0275, el ajuste es de 0.496753 y el IP es de 95% que nos marcan de 22.4314 y 31.6236. Este ejercicio también lo podemos resolver con el asistente, pero lo haremos en otra presentación. Ok, aquí el ejercicio número 1 dice que suponga que tiene valores pareados, que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Veamos si existe una evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre los estatus de los hombres a su peso. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Los datos ya los tenemos en el programa Minitab. Aquí viene la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras, cintura en centímetros, el pulso por latidos por minutos, la presión sistólica, la presión diagnóstica, el colesterol, las medidas de los muslos, los codos, muñecas, los brazos, entre otras que ahorita les voy a mencionar. Brazos, ok. Y vienen lo que son 40 datos. Ok, ahora nos vamos a estadísticas, regresión, ajustar un modelo de regresión, en el cual seleccionaremos y el peso en libras, modelos, bien así, opciones, nivel de 95 está bien. En las gráficas vamos a solicitar las 4, aceptar y aceptamos. Aquí nos van a arrojar las gráficas y algunos resultados notorios. Las gráficas de residuos, la gráfica de probabilidad normal nos marca el porcentaje del residuo y en el versus ajuste de residuo valor ajustado, el histograma nos marca la frecuencia y el residuo y el versus el orden residuo y el orden de observación. Y aquí en el análisis de regresión nos marca la regresión, el valor de P, el peso en libras, valor de F, de BP, los ajustes, los errores y los totales. El resumen de modelo nos marca que S es de 2.08694, el cuadrado de 63.95, el ajustado de 63% y el cuadrado y el R pred de 60.13%. El coeficiente, la constante coeficiente es de 8.02 y el peso en libras de 0.1042. La ecuación de regresión es de 8.02 más 0.1042 libras y el ajuste de diagnóstico para observaciones poco comunes son 16, 17 y 18. Ok, ahora vamos a ir a regresión, vamos a predecir y
vamos a poner 70 pulgadas. 70. Opciones 95 está bien. Aceptamos. Aquí nos dice que tenemos una predicción de una ecuación de regresión de 8.02 más 0.1042 peso en libras y la configuración es de 70. La predicción en el ajuste tenemos 15.3113. El E de ajuste es de 1.34286 y el IC de 95% es de 12.5928 a 18.0298 y el IP de 95%, que es el que seleccionamos nosotros de 95%, es de 10.2874 a 20.3351. Okay, entonces regresamos al ejercicio y nos vamos al siguiente tema, que es la regresión múltiple, en el cual vamos a ver definiciones y vamos a resolver los ejercicios. Dice: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variación de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, etcétera, 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 xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y predicha, que es igual a b0 más b1 más x1 más b2 x2 más bk xk, o sea, infinidad. Objetivo es usar todos los datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P y seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. En el ejemplo 1 dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde sea el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea de variable de respuestas Y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice las variables resultantes mejor ecuación de regresión. En la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Aquí teniendo los datos, nos vamos a estadística, regresión y tenemos para seleccionar estos dos, nos vamos a ajustar modelo de regresión, en el cual vamos a seleccionar conforme nos dice el ejercicio los siguientes valores: predicción, peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Okay. Aquí no va va aquí carreteras, millas por galón, y aquí va peso en libras, longitud en pulgadas, los que tenemos en la parte de arriba, cilindros y el desplazamiento. Ok, aquí modelo está bien, aquí no movemos nada. Opciones 95%, que está bien. Gráficas, aquí vamos a seleccionar 4 en 1 para los residuos. Aceptar y aceptar. Y aquí nos arroja los residuos. Aquí daremos lectura a los análisis de regresión, análisis de varianza, que es la fuente, que son los datos que nosotros seleccionamos, en el cual nos dice los galones, los ajustes,
el valor de F y el valor de P. El resumen del modelo es S 2.29, R quad 66.97 y el ajustado 60.62 y el predeterminado 54.45. De coeficientes tenemos los mismos datos como términos y las constantes, los valores de T, el valor de P, etcétera. En la ecuación de regresión en carreteras de millas por galón es de 51.0 menos 0.00451, peso en libras, menos 0.0170 longitud en pulgadas, menos 0.0028 en frenado de pies, más 0.254 en cilindros, menos 0.273, que es el desplazamiento de capacidad de volumen. Los ajustes diagnósticos para observaciones poco comunes nos dice que son 24 y las carreteras millas por galón son 37. Los ajustes tenemos 28, los residuos de 8.09 y los residuos grandes de 3.69. Entonces aquí nos vamos a estadísticas en regresión ajustada. Y aquí ya nos muestra, ya nos da para seleccionar los demás, ¿no? Entonces aquí vamos ahora lo haremos estadística, regresión, ajustarnos de regresión. Ahora vamos a seleccionar las últimas 3 para tener más respuestas, que es ciudad por millas, ya no se le modifica nada ya que está, así que utilice con una expresión. Aquí me equivoqué, aquí es peso en libra, desplazamiento, aquí me faltan los cilindros y aquí ya no vas a aceptar. Aquí nos marcan las gráficas de residuos, en el cual nos marca el porcentaje nos marca el porcentaje del residuo versus ajustes, que son los residuos, y el valor ajustado, que nos marca también el histograma, que es la frecuencia y el residuo, versus el orden, que es el residuo, y la orden de observación. Aquí nos dice también en los datos en el análisis de varianza, que nos marca el peso en libras, el cilindro y el desplazamiento de capacidad de volumen, los galones, el valor de P, el valor de F, etcétera. También nos marca el resumen de modelo, que es de S tenemos 2.21, de R quad de 66.90, el ajustado de 63.35 y el PRE de 59.47. Nos marca un coeficiente de un constante de 48.28 de los pesos en libras, cilindros y desplazamiento. La ecuación de regresión es de 48.24 menos 0.00470 peso en libras, más 0.259 cilindros, menos 1.048, que es desplazamiento, capacidad de volumen. Y aquí están los ajustes de diagnóstico para la observación poco comunes. Ok, regresando a nuestras diapositivas, vamos con el ejercicio número 1, que nos dice que utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y tiene una medida de cintura de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría un hombre
que tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, en el cual su nivel saludable de la mejor ecuación de regresión. Aquí tenemos los datos: la edad de los hombres, la estatura, el peso en libras, cinturas, pulsos, latidos, la presión sistólica, la presión diastólica, el colesterol, el pulso, la medida de los codos, muñecas, brazos, etcétera. Ok, entonces nos vamos aquí a estadísticas, regresión, ajuste de modelo de regresión, en el cual utilizaremos, que es aquí en respuesta sería este, y aquí nos vamos al ejercicio que nos marca que edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso, aquí es la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Ok, entonces aquí sería eso nada más. Modelo, opciones, 95% sí está bien. En gráficos vamos a seleccionar las 4, aceptamos y ya no modificamos nada, solo aceptar, en el cual nos va a arrojar la tabla con 4 gráficas, que es de los residuos, y nos va a mandar lo que es el análisis. Aquí la gráfica de probabilidad normal nos marca el porcentaje y los residuos, versus ajustes, que son los residuos, y el valor ajustado, que también nos marca el histograma, que es la frecuencia y el residuo, versus el orden, que es el residuo y el orden de observación. Aquí en el análisis de regresión, análisis de varianza, nos marca lo que seleccionamos, las 4 cosas que seleccionamos, nos marca el valor de P, el valor de F, entre otros datos. Nos marca el resumen de modelo, que en ese tenemos 2.75256, el RQA de 42.23, el ajustado de 35.63 y el predeterminado de 21.38. Tenemos como coeficientes los mismos datos de término y los siguientes datos. Y como ecuación de regresión tenemos de 30.9 menos 0.0299, que es la edad, de menos 0.285 estatura en pulgadas, más 0.1187 el peso en libras, menos 0.063 cintura en centímetros. Los ajustes de diagnóstico para la observación poco comunes son 7 y 18. Y ahora nos vamos a lo que es estadística, regresión, ajuste de regresión, y ahora aquí sería regresión. Aquí es regresión, predecir. Ok, aquí nos dice el problema que de edad es 40 años, 70 pulgadas. 70 pulgadas, peso en libras 175 y su cintura de 95. 175 de 95. Verificamos. Ok, perfecto. Opciones de 95. Ok, aceptamos y aceptamos. Ok, nos dice que la predicción tenemos la ecuación de 30.9 menos 0.0299 menos 0.285 más 0.1187 menos 0.063, que nos da una configuración de variables
El valor de configuración de edad de 40, la estatura en pulgadas 70, peso libre 175 y la medida en cinturas de 95. Queda una predicción de un ajuste de 24.48. De ajuste de 0.774740 y el IC de 95% de 22.9122 a 26.0578 y el IP de significancia es de 18.67 a 30.29. Regresando al ejercicio. Esto sería todo por mi parte y espero que haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias.